433. Recibe con agrado este espacio investigativo, estático, creativo, cultural, artístico, interpretativo y musical. Podcast coordinado por Artes Visuales y Música. 433. 433. Podcast coordinado por Artes Visuales y Música. Programas de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. 433. Espacio emitido en Juan de Castellanos. 105.4 FM y jdc.edu.co. Línea inclinada emisora. 433. Hoy en 433, Biblioteca de Alejandría versus Era de la Información y la Comunicación. Un saludo muy cordial para todos y todas, para quienes nos escuchan en el dial 105.4 FM y en el portal soundcloud.com, línea inclinada Juan de Castellanos. Mi nombre es Uriel Martínez Peña, periodista de la Unidad Asesora de Comunicaciones y Mercadeo, y estaré conduciendo nuestro episodio 27 de 433. Podcast coordinado por los programas de pregrado de Música y Artes Visuales de la Juan y emitido en Juan de Castellanos, emisora de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Viajaremos por unos minutos al pasado para recordar la Biblioteca de Alejandría, fundada alrededor del año 295 a.C. según la tradición, pero la noticia más antigua de la biblioteca data del siglo II a.C. y está recogida en un documento llamado Carta de Aristeas a Filócrates, carta escrita por un judío que explica de manera fantástica la primera traducción al griego de la Torá. Recordemos que la Torá es el libro de la ley de los judíos, que se corresponde con los 5 libros que forman el Pentateuco en el Antiguo Testamento de la Biblia católica. Según el señor Aristeas, la traducción fue una idea de Demetrio de Falera, director de la Biblioteca de Alejandría, que expresó al rey la conveniencia de que los libros sagrados de los judíos se incorporaran al fondo bibliográfico de la Biblioteca de Alejandría. La anterior información la tomamos del libro intitulado La Biblioteca de Alejandría, Pasado y Futuro, escrito por Cecilia Fernández Fernández, presidenta de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas, y asesora en el área de bibliotecas del Rectorado de la Universidad Complutense. En este capítulo intitulado Biblioteca de Alejandría versus Era de la Información y la Comunicación, el profesor Johann Sebastián Alvarado Guatibonza nos invita a responder qué significa para nosotros la palabra biblioteca en medio de este tiempo que vivimos, la era digital, que para muchos es el momento en el que el movimiento de la información se volvió más rápido que el movimiento físico. Me gustaría partir de uno de los referentes que se utilizaron en el último podcast para comentar el concepto de universidad. Ese referente fue la Biblioteca de Alejandría. Recordemos que la Biblioteca de Alejandría surge en el contexto del Antiguo Egipto, particularmente con el interés por conservar, preservar y difundir el pensamiento del periodo helenístico y en consecuencia del clásico griego. En ese sentido hay una relación transcultural que permite entender las repercusiones del intelecto en escenarios diferentes a su geografía de origen, es decir, el pensamiento trasciende las fronteras. Y más allá de esto me interesa este referente porque en particular se erige un símbolo alrededor de él. La Biblioteca de Alejandría, sabemos que distintas versiones, revisiones plantean que desapareció en buena medida a manos de la voracidad de las llamas en un incendio accidental, pero otras revisiones también nos señalan que este material bibliográfico en el orden del archivo y la conservación entró en declive justamente como el concepto de biblioteca por una persecución intelectual, de tal manera que sucede una cantidad de relaciones interesantes con la actualidad, pero particularmente la que me interesa para este podcast es preguntarles a ustedes, generar una duda, y es ¿qué pasa en la era mediática de la información, en nuestra actualidad, en nuestra contemporaneidad, con el concepto de biblioteca y también con la vulnerabilidad del conocimiento? Esto lo planteo justamente porque la Biblioteca de Alejandría se construye como una especie de símbolo, no solamente porque nos señala la necesidad de conservar y preservar el conocimiento y de difundirlo y de construir nuevo conocimiento, sino que también nos señala la vulnerabilidad de ese ejercicio. Entonces, en la era mediática de la información, ¿cómo opera el concepto de biblioteca? Y por otro lado, ¿qué tan vulnerable
vulnerable, el alto índice de circulación de información se está convirtiendo también en una posibilidad para anular el ejercicio de investigación y de producción de nuevo conocimiento y de nuevo saber. Es curioso, ¿no? Porque en ese sentido estaríamos hablando también de la apertura del concepto de libro, pero también que en esa apertura de la consulta de información termina entrándose en un riesgo de la ligereza de la consulta y no de la generación de nuevo saber y de nuevas posibilidades de conocimiento. Y no es que no suceda, evidentemente existe la investigación, existe la argumentación, pero ¿qué tanto está funcionando el concepto de biblioteca en la actualidad para generar nuevo conocimiento? Esa es la pregunta para hoy, porque si el conocimiento es importante en función de la construcción, de la difusión, de la preservación y de la generación de nuevo conocimiento, ¿qué es lo que pasa cuando se entra en un riesgo de vulnerabilidad en ese ejercicio? Les dejo esa inquietud. Mi nombre es Sebastián Alvarado, soy docente de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos en los programas de artes visuales y de música, y esta fue una nueva entrega de 433. Hasta la próxima. El profesor Alvarado Guatibonza es magíster en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Ten en cuenta que puedes volver a escuchar, comentar, compartir y descargar de forma legal y gratuita este episodio en YouTube buscando Juan de Castellanos.